Epílogo segunda parte. Hermione era considerada la envidia de las brujas de todo el mundo, lo cual le parecía hilarante. Ella estaba reflexionando sobre esto mientras caminaba, había olvidado que había un ritmo tan lento como una caminata tranquila, desde su propia oficina en el departamento de aplicación de la ley mágica hasta la oficina de su esposo en el departamento de educación. A primera vista, su vida parecía bastante buena. Era bonita, talentosa y tenía buenos contactos lo suficiente como para tener la opción de casarse con personas como Bill Weasley y Draco Malfoy. Y ahora, estaba casada con un hombre que había adornado las portadas de todo Criaturas Mágicas trimestrales por su relación con Merpeople, números superlativos de Witch Weekly para el mejor cuerpo y la sonrisa más encantadora. Tenían un niño de 4 años adorable, inteligente y alegre que los hacía increíblemente felices. Ambos trabajaban en puestos de alto perfil en el ministerio, pero tenían mucho más dinero del que justificaba, porque Harry había jugado 4 años de Quidditch profesional y había ahorrado casi cada centavo. Parecía bueno, pero había sido el viaje más duro y doloroso que Hermione podía imaginar. Ella no cambiaría lo que tenía, no por nada, pero no desearía que lo que había pasado le pasara a nadie. Que el hombre que amabas desapareciera durante 4 años ya era bastante malo, pero el hecho de que fuera el hombre más molesto del mundo hizo que fuera casi igual de difícil aceptarlo de regreso. Cuando regresó, decidió que la mejor manera de lidiar con su miedo a la fama era unirse inmediatamente a la Liga Profesional de Quidditch. Entonces, los dos trabajaban por los derechos de los hombres lobo además de sus trabajos habituales, y luego Hermione quedó embarazada y luego tuvieron a James. Que era un niño hermoso, pero cuyos padres nunca habían mencionado el tema del matrimonio. Hermione y la vida de Harry había sido casi tan dolorosa e incierta como su vida sin él. Cuando James tenía 2 años, Hermione había regresado a casa un día y su hijo no había estado allí. Era solo Harry. Él le había preparado la cena y, cuando después estaban limpiando la cocina, Harry de repente se arrodilló y le rogó que se casara con él. Ella estaba tan aturdida y enojada porque él le estaba diciendo esto cuando nunca había mencionado que siquiera había pensado en casarse, que casi dijo que no. Ella lo miró fijamente por un rato, pero él simplemente inclinó la cabeza como si estuviera dispuesto a aceptarlo si ella decía que no lo quería. Entonces ella dijo que sí. Al día siguiente, Hermione se despertó pensando que era el 8º cumpleaños de Teddy. De repente, se dio la vuelta en la cama y despertó a su prometida con besos feroces intercalados con lágrimas y disculpas por su actitud. Ella lo había descubierto. Harry no lo había hecho. Sentí que podía proponerle matrimonio hasta que regresara por el mismo tiempo que había estado ausente. Lo cual fue simplemente otra puñalada en el corazón, en realidad. Entonces se casaron, y después de que Harry llevó al equipo de Inglaterra a ganar la Copa Mundial de Quidditch por 2º año consecutivo, decidió que estaba acabado y abandonó el deporte por completo. Después de eso, llenó sus días con una gran cantidad de cosas, todas las cuales llamó nada gran cosa, desde tareas en Vanderlei Securities hasta proyectos experimentales en los laboratorios de investigación Turncoat y conferencias invitadas en la clase de Sirius. Había trabajado brevemente con su viejo amigo Oliver Wood como entrenador asistente del equipo de Quidditch Puddlemere United. También había logrado obtener su maestría en historia romana durante esa época. Hermione se había desesperado de que algún día él creciera y se estableciera, incluso siendo un hombre casado y con un hijo. Luego, cuando James tenía 3 años y se dieron cuenta de que era hora de comenzar su educación, Harry abruptamente se puso serio. No existía ningún sistema para James. Sabía, pero no entendía realmente, que Inglaterra no tenía escuelas para niños mágicos. Que antes de Hogwarts, casi todos sus estudiantes recibían educación en casa. Harry no tuvo ningún problema en enseñarle a James todo, pero ese no era el objetivo para él. Hubo un gran número de niños que se vieron perjudicados por una educación inferior antes de comenzar su escolaridad formal. No le gustó y se tomó la educación demasiado en serio como para ignorar la situación. Entonces consiguió que lo contrataran en el Departamento de Educación del Ministerio de Magia. Y hace apenas 2 meses hizo campaña y ganó el puesto de jefe del departamento. Inmediatamente comenzó a trabajar en su plan maestro, sin ninguna pérdida de tiempo. Estaba estableciendo una directriz curricular y tratando de forjar apoyo para escuelas privadas para niños mágicos de entre 4 y 10 años. Estaba tratando de crear un sistema que hiciera pruebas a estos niños cada año para asegurarse de que iban por buen camino. Su propio hijo estaba recibiendo una educación decente de Molly Weasley, quien tenía muchísima experiencia y fue una de las primeras personas que Harry planeaba recomendar como maestra una vez que la primera escuela comenzara a funcionar.
También tenía planes para el primer director, que trabajaba con él en el departamento de educación hasta que pudieran poner en marcha una escuela. Entonces, la vida de Hermione finalmente pareció una vida que ella podía admitir que era envidiable. Sin embargo, Harry seguía siendo completamente irritante, como señaló cuando entró en su departamento y lo vio a él y a su mano derecha con expresiones idénticas de agotamiento y mal carácter. Siempre podías decirle a todo el mundo que habías salido a beber anoche, dijo suavemente, sentándose en el escritorio de su marido y enviándole una sonrisa a Remus. Todo el rostro de Harry se iluminó cuando la vio, y eso. Esa fue la razón por la que todo esto valió la pena. A Hermione le resultaba imposible sentirse poco apreciada, fea o no valiosa. Ella era la única razón de ser de Harry y lo sabía. Que finalmente él encontrara un enfoque para su vida, aparte de ella, fue realmente agradable, por lo que ella no se había molestado en absoluto por la cantidad de tiempo que él dedicaba a este proyecto. Remus dio una risa débil. Pero como todo el mundo y su madre ya saben que soy un hombre lobo, no tiene mucho sentido. Probablemente estén empezando a preguntarse si me has convertido, respondió Harry, con un humor igualmente débil. Y por eso seguía siendo irritante, pero infinitamente bello y adorable al mismo tiempo. Se quedó con Remo, cada luna llena, toda la noche. Tal como estaban las cosas, fue un momento increíblemente difícil para Remus, y él siempre se había negado a dejar que su esposa lo viera de esa manera. No era más capaz de caminar como hombre lobo que como hombre, y era aún más difícil quedar discapacitado como animal. La mente de lobo que salía en las lunas llenas le susurraba que era viejo y enfermo, que debía ser abandonado, que su manada no debía perder el tiempo con él. Entonces Harry se quedó despierto con él toda la noche, manteniéndolo en su sano juicio, pensando que era su deber porque todo era culpa suya. A veces, a pesar del Wolfsbane, Remus perdía su enfoque humano, se hacía daño y Harry lo detenía. Fue una mala noche para todos. Los dos formaron una gran pareja al día siguiente. Abatidos, cansados y deprimidos, y generalmente necesitados de algo que los saque de allí. Así que aquí estaba ella. Estoy bastante segura al decir que ustedes dos no han comido nada hoy, dijo, sacando una pequeña canasta de su bolsillo y tirando de su varita con la otra mano. Restauró el tamaño original de la cesta. ¿Alguien quiere un almuerzo picnic? ¿Cuándo lo pusiste todo junto? Harry preguntó asombrado. James me ayudó con eso mientras estabas en la ducha. ¿Quieres decir que James hizo un desastre en la cocina mientras la empacabas? Dijo Harry secamente. Algo así, sonrió. Lo que significa que hiciste esto, limpiaste a James y la cocina, y lo encogiste antes de que saliera de la ducha. Sí, dijo, un poco sorprendida por su afirmación de lo obvio. No era lo suyo habitual. Harry se volvió hacia Remus. ¿He explicado últimamente lo increíble y maravillosa que es mi esposa? Creo que sí. Bueno, no había terminado. Mi esposa es una bruja con un talento casi psicótico, es hermosa y prácticamente gana en todo. Remo levantó las cejas. Me gustaría decir que mi esposa está mejor, pero podrías hacerme daño. Por eso lo quería aquí, le dijo Harry a Hermione con satisfacción. Él es muy inteligente. Hermione se rió y se sintió realizada. Ella había cumplido su misión. Harry y Remus estaban sonriendo ahora y se parecían un poco menos a algo que el gato había arrastrado. Dora y yo cenaremos con Jeremy mañana por la noche, hablando de mi esposa. Se supone que debo preguntarte si no te importaría tener a los niños en tu casa para que podamos tener un tiempo oficial para adultos. Por supuesto, dijo Hermione después de un breve movimiento de ojos para confirmarlo con Harry. Jeremy y Jack pasan suficiente tiempo cuidando a nuestro hijo. Me sorprende que el pequeño soplón les haya dejado suficiente casa para hacer compañía, sonrió Harry. James era un poco rebotoso, si uno se inclinaba a quedarse corto. No es peor que Winnie, se encogió de hombros Remus. Teddy tenía tendencia a ser tranquilo y paciente, pero su hija se propuso ser exactamente lo opuesto a su hermano mayor. Hermione negó con la cabeza, sabiendo exactamente cuánto más excitable era su hijo que Winnie. Pero el movimiento le hizo notar algo. Harry. Estaba ocupado hurgando en la cesta de picnic. HNNH. ¿Sabías que tienes una carta aquí? Dijo Hermione, señalando la publicación internacional que estaba encima de su bandeja de entrada. No, dijo, desviando su atención de la comida para mirarla. Debe haber venido mientras hablaba con Kingsley. ¿A quién conoces en Estados Unidos? Solo Cameron y Meghan, dijo, interesado ahora y tomando la carta de ella.
Él se había mantenido en contacto con sus compañeros de cuarto de la universidad y ella había podido conocerlos una vez. Preferían adularla, lo cual había sido vergonzoso, pero a ella le gustaban por cuidar de Harry cuando no podía. Y obviamente ninguno de los dos me escribiría aquí. Abrió el sobre exterior y sacó uno sencillo del interior. Se le quedó sin aliento. Harry miró fijamente el sobre que tenía en las manos. Cariño. César Tamplat. Nunca vas a creer esto, murmuró y sacó la carta del sobre. No dijo nada más durante varios minutos. Remus y Hermione se miraron con preocupación, pero lo único que pudieron hacer fue esperar. Estimado señor Potter, es un gran honor dirigirme a usted y espero que esta carta le encuentre bien a usted y a su familia. En este punto probablemente te estés preguntando quién soy y por qué te escribo, pero espero que tengas paciencia conmigo hasta que eso entre en la historia. Sí, una historia. Te pido paciencia mientras trato de explicarte sobre mi vida. Aunque mis primeros recuerdos son pensamientos confusos de otro país, pasé la mayor parte de mi infancia en San Francisco, en Estados Unidos. Viví allí con mi tío, que era dueño de un estudio de artes marciales allí, y mi madre. Después de la mudanza, completó rápidamente su educación y luego se convirtió en profesora universitaria de literatura sudamericana. Tuvimos mucho éxito y mi infancia fue muy feliz. Pero hubo algunos incidentes que dejaron en claro que yo no era un niño normal, y no pasó mucho tiempo antes de que mi madre y mi tío, porque ambos me criaron, buscaran a otras personas que podrían no considerarse estrictamente normales. Imagino que estás empezando a sospechar la verdad en este punto. De hecho, los magos tuvieron que entrar en la historia eventualmente, para que yo te escribiera. Y tienes razón. Resultó que yo era un mago y me enviaron a una escuela en Oregón, que era ampliamente considerada la mejor escuela estadounidense para instruir a jóvenes magos en su oficio. Aprendí tu nombre a través de nuestros estudios de historia mundial mágica. Tu nombre era el nombre a saber cuando se trata de historia reciente. No sé si hubieras sido tan famoso en mi zona, si no fuera por la forma en que solías desaparecer y viajar. Pero me convertí en un gran admirador tuyo y decidí utilizarte como tema de un proyecto de clase este año. Mi conocimiento de ti debido a mi investigación entra en la historia, pero ten paciencia conmigo. Hablé de ti con mucho entusiasmo con mi madre y mi tío, así como con mis otros estudios, porque me encanta ser mago. Siempre me ha quedado claro que mi familia es mugle hasta la médula y siempre quise preguntarles quién había sido mi padre, pero nunca pareció ser el momento adecuado. Recientemente se tomó la decisión por mí. Surgió cuando estaba contando una historia, el verano pasado, sobre tu padrino. Le dije a mi madre que le habría impresionado ver a una maestra de escuela que fuera tan fundamental en su guerra con Voldemort. No me di cuenta de inmediato de lo fascinada que estaba por la historia de Sirius Black, pero cuando le dije que él no solo sobrevivió a la guerra, sino que continúa enseñando en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, ella rompió a llorar y salió corriendo de la habitación. Estaba, como podéis imaginar, un poco confundido. Me di cuenta rápidamente de que mi sorpresa no era nada comparada con la de ella, al enterarme de Sirius Black y descubrir que las historias que les había estado contando eran historias de una persona que conocían. Al final, fue mi tío quien me dijo la verdad de lo estrechamente que estaba conectado con mi héroe de la infancia para usted, señor Potter. Llevo varios meses luchando por decidir si escribirte o no, pero ahora creo que debería hacerlo, porque el dolor de mi familia es demasiado para ignorarlo. No creo que reconozcas el nombre que aparece en el sobre, el nombre con el que siempre me he guiado, porque ¿por qué deberías saber el nombre Richard Oliveira? Pasé toda mi infancia corrigiendo a las personas que pensaban que mi nombre era Ricardo, sin entender por qué mi primer nombre sería inglés. Ni siquiera yo sabía el nombre completo impreso en mi certificado de nacimiento hasta hace apenas unos meses. Soy Richard Miguel Oliveira Negro. Conociste a mi madre y a mi tío cuando eras niño, Catalina y Miguel Oliveira. Me aseguran que mi padre y me atrevo a decir esto. Mi hermano no sabía de mi existencia y no tenía motivos para sospecharlo. Así que ahora te lo han dicho. Tu padrino tuvo su propio hijo y yo tengo casi 15 años. Lo siento, porque sé que esta carta será todo un shock, pero hay que saber que sentí lo mismo cuando me di cuenta de la verdad. Señor Potter, no le estoy pidiendo nada al señor Black ni a usted. Mi familia abandonó Brasil temiendo por sus vidas, pero desde entonces hemos sido muy felices y mi tío dijo que mudarnos a California era lo mejor que podíamos haber hecho. Mi madre se ha hecho muy conocida en su campo y mi tío pasa sus días haciendo algo que ama. Estoy seguro de que como eres una celebridad, recibes muchas solicitudes de ayuda de mucha gente, pero esta carta no es así.
Solo quería que ambos lo supieran y fue mucho más fácil encontrar su dirección que la de mi padre. Sé que tienes tu propia familia y que probablemente estés muy feliz con ellos y con tu vida tal como es. Esta información es tuya. Es tu elección lo que haces con ella. Pero creo que debes saber que mi madre y mi tío han dicho que están orgullosos de ti. Respetuosamente. Richard Oliveira Negro. Se había dado cuenta de que estaba inquieto como un drogadicto que necesitaba una dosis y había tratado de controlarse. La única forma de hacerlo era quedarse completamente quieto, lo que probablemente lo hacía parecer igual de raro. Suponiendo que alguien estuviera mirando, ya que había elegido un café completamente al azar para esta reunión y no debería haber nadie prestándole atención. No podía soportar quedarse quieto. Agitado, pasó las manos por sus rizos negros, respirando profundamente. Tenía que ser tranquilo al respecto. Él era quien siempre sabía lo que hacía. Aquel a quien miraban, para estar tranquilos y serenos, sin importar la situación. Pero a quien estaba bromeando. Él nunca había hecho algo así antes. Harry había arreglado todo para él, todo lo que tenía que hacer era presentarse. Al parecer, Harry era el tranquilo que siempre sabía lo que hacía. Tendría que encontrar alguna manera de decirle a Harry cuánto apreciaba la ayuda. Después de sobrevivir a esto, por supuesto. Suponiendo que sobreviviera. Entonces allí estaba. De pie en la puerta del café, luciendo inseguro. Y se parecía mucho a él. El mismo cabello negro, la misma complexión delgada y de hombros anchos. Probablemente debería haber esperado eso. Su doble caminaba por la habitación, como un hombre con una misión. Respiró profundamente y se puso de pie. Supongo que realmente no necesitamos presentaciones, después de todo, dijo con una sonrisa débil. Simplemente se quedaron mirando por un rato. Nunca pensó que los ojos pudieran estar hambrientos, pero mirarlo era como alimentar una barriga hambrienta, así que debe ser verdad. Él siempre se lo había preguntado. Y ahora lo sabía. Por fin lo supo. Hola, dijo la voz alegre del camarero que estaba parado detrás del mostrador y ahora estaba al lado de la mesa. ¿Puedo ofrecerles algo? Hechizo roto, dejaron que sus ojos se volvieran hacia el joven de cabello rosado. Café, dijo roncamente el recién llegado. El camarero de pelo rosado asintió y se volvió hacia él. ¿Recargar el tuyo? Por favor, murmuró, y se sentaron. Gracias por venir. Tú, no tenías que hacerlo. Así que gracias. ¿No era necesario? De repente, el hombre mayor cruzó la mesa y agarró su mano, apretándola tan fuerte que le devolvió un ruido de dolor. Ojalá hubiera sabido que debía venir antes. No tenía idea, Richard. ¿Está bien eso? ¿Y si te llamo Richard? Él asintió y luego parpadeó para contener las lágrimas. Nunca había llorado por el padre desaparecido en su vida, ni una sola vez, y ahora que había aparecido, Richard estaba llorando. ¿Qué tan estúpido fue eso? Pero Sirius volvió a saltar de su asiento, se acercó a su lado de la mesa y le puso una mano en el hombro. Parecía muy incómodo. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Por no estar ahí para ti y tu madre. ¿Te contó algo sobre lo que pasó? En realidad no, respondió, tratando de controlarse. Simplemente nunca pregunté. Tuve a mamá y a tío Miguel, y eso siempre fue suficiente para mí. No fue difícil darme cuenta de que mi padre era un hombre blanco y un mago, y pensé. No conteas. Está bien. Dime lo que pensaste. Que mi padre era un tipo que utilizó a mi madre y se escapó. El hombre que en ese momento solo podía recordar como el profesor Black, el hombre de los artículos periodísticos, estaba sentado nuevamente en su propio asiento, con una expresión de enfermizo dolor en su rostro. Está bastante cerca, dijo en voz baja y aceptó su café de su camarero. Richard negó con la cabeza. No. Harry me explicó parte de ello. Sé que no tenías muchas opciones. Supongo que no esperaba que fuera tan abierto, ya que no me conoce. Él siempre es así. Sorprendentemente, el profesor Black se rió. No, en realidad no. Pero tiene una creencia muy fuerte en la familia. Te acostumbrarás a él. ¿Ya has hablado mucho con él? Richard se encogió de hombros. Solo un par de llamadas telefónicas. Parece realmente genial. Es un buen tipo, mi ahijado. Las cámaras lo adoran, de todos modos. El profesor Black agarró su café. No sé qué quieres hacer con todo esto. Si quieres mantenerte alejado de los periódicos. No creas que alguna vez me avergonzaría de ti, porque nunca lo haría. Pero si no queremos que los periodistas nos acosen, tendremos que mantener esto en secreto.
Ahora bien, esta era la razón por la que Richard había estado sentado aquí durante una hora con el corazón latiendo con fuerza y las manos inquietas por todo lo que tocaban. Colocó las palmas hacia abajo en la parte superior de la mesa, por si acaso comenzaba a hacerlo de nuevo. Realmente no me importa eso, admitió. ¿Sabes que me enteré de esto porque estaba haciendo un informe para la escuela sobre Harry? Cuando me dijeron que era pariente del famoso profesor Black, me emocioné muchísimo. ¿Qué tan genial es eso, lo sabes? El hombre lo miró fijamente durante un minuto y luego dejó escapar un aliento silbante. Y yo que pensaba que ya sabía lo que era tener un hijo de 15 años. Siempre olvido que Harry no era un adolescente normal. Richard sintió que esto no iba bien. Sintió que la enorme brecha entre ellos se estaba haciendo más grande en lugar de cerrarse. Ya no sabía qué decir. Mamá dice que yo tampoco soy muy normal. Ella dice que soy demasiado responsable y estudioso. El profesor Black se rió a carcajadas ante eso. Así que todo lo contrario de lo que era cuando tenía tu edad. ¿En serio? Richard preguntó, queriendo saber cualquier cosa, pero sin saber cómo preguntar. Pero eso fue todo. Eso era todo lo que necesitaban, porque de repente el profesor Black le contaba historias sobre niños llamados James y Remus y sobre él mismo cuando tenían la edad de Richard. Bromas, chistes, escaparse en mitad de la noche, hombres lobo y animagi, chicas y enamorarse. Luego las historias se volvieron más serias y eran historias sobre James casándose y teniendo un bebé en medio de una guerra. Richard conocía la historia desde ese momento en adelante, por su investigación, pero quedó cautivado con la versión de los hechos de su padre. No se dieron cuenta cuando pidieron sándwiches de pavo o cuando cambiaron al agua porque habían estado bebiendo demasiado café. No se dieron cuenta de que los clientes entraban y salían, el camarero de pelo rosa terminaba su turno y era reemplazado por una chica con un tatuaje de un oso panda en la muñeca. Pasaron horas hablando de todo lo que había estado sucediendo, durante el tiempo que Richard había estado creciendo sin padre. Su madre lo llamó frenética para decirle que llegaba una hora tarde y que sabía que no debería haberlo dejado ir solo, y si lo habían secuestrado o algo así. Él le dijo que estaba bien, todavía en el café, y ella le dijo torpemente que necesitaba volver a casa porque estaba oscureciendo. Echó una mirada atenta al hombre que estaba sentado frente a él. Estoy a salvo, mamá. Mi padre no permitirá que me pase nada. Ella estaba en silencio entonces. Durante mucho tiempo. Finalmente, ella dijo, sé que no lo hará y colgó. Richard dejó su teléfono celular, sintiéndose avergonzado. Profesor negro, Sirio, lo recogí y lo revisé con interés. Nunca había visto uno de estos antes, explicó, dándole la vuelta en sus manos. Es como un teléfono normal, solo que sin cable, ¿verdad? Richard intentó no reírse. Sí, prácticamente. Conveniente, supongo. Pero pueden romperse, ¿no? Sí, si no tienes cuidado con ellos. Sirio asintió. Bueno, entonces. Tendré que enseñarte cómo lanzar el hechizo para un Patronus comunicativo. ¿Eh? ¿Te gusta el amuleto Patronus? No aprendemos eso en mi escuela hasta nuestro último año. Sirio sonrió. Se lo enseñé a Harry cuando tenía 12 años. Probablemente podrías resolverlo. Pero el Patronus comunicativo es diferente, tuerce el encanto típico de Patronus para que puedas enviarlo como mensajero a alguien, en caso de que estés en una emergencia. No se puede romper, y solo alguien que esté familiarizado contigo podría seguir su rastro. Richard abrió la boca y la cerró. ¿Qué? Iba a burlarme de ti por ser paranoico, pero luchaste en una especie de guerra. Lo siento. Todo el mundo en casa es así. Bueno, no los Sprites, pero incluso Teddy adquirió algunos de nuestros hábitos. Richard, una vez más, no sabía qué decir. Él realmente no sabía lo que estaba haciendo aquí. Puede que fuera el único hijo natural de este hombre, pero no era familia. No como lo eran esas personas en Inglaterra. Sirius se levantó de repente y arrojó algo de dinero sobre la mesa. Richard lo revisó rápidamente para asegurarse de que eran dólares estadounidenses y luego intentó protestar contra ello, pero Sirius ignoró las protestas. Vamos, será mejor que te lleve a casa. Tengo que hablar con tu madre sobre todo esto. Obviamente, no puedo simplemente anunciar que tengo un hijo sin hablar con ella al respecto. Parecía muy preocupado por la idea. ¿Quieres siquiera hacerlo? Anunciarlo, quiero decir. Sirio dejó de caminar. Se volvió hacia Richard, con una mirada cautelosa en su rostro. Entonces, de repente, el delgado adolescente se vio envuelto en un enorme abrazo, justo el tipo de cosas sobre las que solía preguntarse cuando era más joven y menos maduro al respecto. Y se sintió
Se sintió como en casa. Ni siquiera había imaginado que se sentiría así. Eres mi hijo, dijo Sirius en voz baja. El mundo puede quedarse colgado por lo que a mí respecta, pero eres mi hijo y ahora que te encontré nunca te dejaré ir. Será mejor que te acostumbres a eso. Richard asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. Bueno. Harry había intentado advertirle. Sirius había encontrado el café simplemente entregándole la dirección al primer taxista que había encontrado en el aeropuerto, lo cual era lo más terriblemente caro imaginable. Richard fue un poco más astuto con las rutas de autobús e insistió en que quería mostrarle a Sirius los famosos teleféricos de San Francisco, si todavía estaba aquí mañana. Sí. Qué palabra tan extraña y que hizo doler el corazón de Sirius. Por supuesto que estaría aquí mañana. Su hijo, ese increíble regalo que le habían dado, ni siquiera lo conocía, o sabría que no debía preguntarse si Sirius desaparecería en la noche. Siempre me he preguntado cómo son eso, dijo Sirius con una sonrisa. Richard le devolvió la sonrisa y fue como mirar una fotografía suya de sus días escolares, casi, de todos modos. Richard era, en todo caso, más guapo que nunca. El cabello y la complexión eran los mismos, y el rostro era casi exactamente igual, pero recibió algunos regalos de su madre. La piel en tonos miel, los cálidos ojos marrones y la pura elegancia de sus movimientos eran todos de ella. Y trabajaron en él, gracias Merlín, en lugar de hacerlo parecer demasiado bonito para ser un niño. Charlaron sobre Richard mientras viajaban. Estoy en las clases avanzadas de historia mágica y literatura mágica, admitió Richard cuando Sirius le preguntó sobre la escuela. ¿Qué implica eso? Preguntó Sirio, desconcertado por la idea misma de una clase sobre literatura mágica. Mucho trabajo extra en la historia, eso es todo. Pero el curso de literatura es bastante genial. De hecho, recibimos un poco de entrenamiento sobre cómo leer runas antiguas, para poder ver cosas muy antiguas, pero pasamos una unidad estudiando cuentos de hadas de magos y luego otra unidad sobre grandes novelas de magos. ¿Qué otros tipos de clases tomas? Sirius preguntó, esperando desesperadamente que su hijo no caminara con la cabeza en las nubes. Estoy en el tercer nivel regular, no empezamos tan temprano como los niños en Inglaterra, de todos modos, tercer nivel para aritmética, astronomía, encantos y transfiguración. El año que viene voy a sustituir mi clase de literatura por criaturas mágicas. Eso debe ser como nuestra clase de cuidado de criaturas mágicas. Cuidado. No, esto es solo para aprender sobre ellos. Todos los tipos diferentes, los domesticados, los salvajes, las criaturas oscuras y hasta hacer una unidad sobre transformaciones de magos, como el vampirismo y la licantropía. Ese tipo de cosas surgen más en mi clase, dijo Sirius sorprendido. Richard se encogió de hombros. No aprendemos el tipo de cosas que enseñas, no en el aula. Hay un club extracurricular para aprender duelos y técnicas defensivas, pero todos los hechizos surgen en nuestras otras clases, parecía melancólico. Desearía que tuviéramos una clase de magia defensiva. Eso sería genial. ¿Estás en ese club? Por supuesto. Dijo Richard, sonando escandalizado. Mi tío me mataría si no complementara sus lecciones con el equivalente mágico. Entonces Miguel te mantiene en muy buena forma, ¿verdad? Richard asintió felizmente. Dice que me hará empezar desde abajo cuando tenga la edad suficiente para la clase de adultos, pero debería poder superar los primeros cinturones muy rápido. ¿Sabías que Miguel tiene el suyo cinturón rojo? Lo consiguió hace mucho tiempo, en realidad hace como 6 años. Él es tan bueno. Sirio se encogió de hombros. Tendrías que hablar con Harry sobre las clasificaciones de los cinturones. Nunca tuve ninguna formación formal, solo lecciones de tu tío. ¿Dónde entrenó Harry? Aquí, en realidad. Bueno, en San Diego, pero aquí en California. Probablemente se iba justo cuando Miguel consiguió ese cinturón rojo. Dice que es cinturón negro, lo cual es genial. Todavía practicamos unos con otros cuando encontramos el tiempo. Generalmente me destruye. Le sonrió a Richard. Tal vez tú y yo podamos hacer eso, en algún momento. Creo que podría ser divertido. Richard le dio una sonrisa tímida, lo que hizo que su corazón saltara. Esto estaba funcionando mejor de lo que él creía. Richard hizo una señal al conductor y luego lo sacó del autobús. Solo tuvieron que caminar una distancia muy corta hasta su casa. La casa en la que vivía con su madre. Catalina. Sirius esperaba que Miguel también viviera aquí, porque pensó que eso aliviaría un poco la tensión. Pero según Richard, Miguel estaba casado y tenía una hija de 9 años y un hijo de 7, por lo que Sirius tendría que hacer esto por su cuenta.
Richard hizo una pausa con su llave en la cerradura de la puerta principal y respiró profundamente. Sirius quedó atónito, pero ciertamente no se quejó, de lo rápido que habían podido unirse. Pase lo que pase con Catalina, su hijo todavía iba a existir, y eso cambió su perspectiva sobre muchas cosas. Entonces puso su brazo sobre el hombro de Richard y entraron a la casa. Juntos. Espero que tu madre no esté demasiado enojada conmigo por hacerte llegar tan tarde, dijo Sirius con cautela, sin escuchar ningún ruido cuando entraron. Ella siempre tuvo. Lo que ella siempre tuvo, Richard nunca lo escucharía. Porque estaba parada al otro lado de la sala del frente, apoyada ligeramente en su mano, que había colocado en la pared por donde salía un pasillo de la habitación. Ella era la misma. De todos modos. Hermoso. Cautivador. No podría apartar la mirada, incluso si quisiera. Él estaba escrito a medida. Gato, respiró. Ella se puso de pie más recta y lo miró fijamente. Empezó a notar las pequeñas cosas. Su cuerpo tenía curvas más llenas, lo cual no era nada malo. Tenía líneas alrededor de la boca y algunas arrugas en los ojos. Él también lo hizo. Una fina raya de plata en su cabello. ¿Y qué? Ella tenía 40 años y él 48, así que esas cosas no le molestaban. Fue la forma en que las arrugas le dijeron que ella se había reído. La forma en que los músculos lisos de sus pantorrillas, debajo de su falda hasta la rodilla, le mostraban que todavía bailaba. La forma en que su hijo educado y respetuoso tomaba la escuela tan en serio y adoraba tan obviamente a su mamá. Significaba que ella seguía siendo la misma mujer, solo que más madura y aún más increíble. No has cambiado en absoluto, dijo sorprendido. Tú tampoco, respondió ella. Eso no es cierto, dijo en voz baja. Lo he hecho. ¿Cómo es eso? Si tuviera que hacerlo de nuevo, nunca te habría dejado atrás, soltó y trató de no hacer muecas. No se había sentido tan tonto como un colegial desde entonces era uno. Lamentablemente, la vida no nos permite volver a hacer las cosas, dijo almidonada. Se preguntó si ella podía ver cuánto le dolía pensar que todavía estaba enojada con él después de todo este tiempo. Ni siquiera cosas que son tan importantes. Él preguntó, ¿viniste aquí para intentar rogarme otra oportunidad? No, vine aquí por mi hijo. Pero no puedo decir que la idea nunca se me pasó por la cabeza. Siempre me pregunté por ti. Me convencí de que te casabas, tenías una familia y que no sería bienvenido en tu vida. Pero nunca lo olvidé. No soy fácil de olvidar, Sirius Black. No, no lo eres, sonrió. Y tú tampoco, a pesar de que eres tan bastardo, dijo, y cruzó la habitación tan rápido que habría jurado que ella apareció. Ella estaba parada justo frente a él. Y aquí estamos. Nunca nos casamos con nadie, nunca dejamos de pensar el uno en el otro y somos los padres del chico más maravilloso del mundo. Y no hay ninguna razón por la que no debamos intentarlo, ¿verdad? Puedo pensar en 1000 razones por las que probablemente no deberíamos hacerlo, dijo secamente, e inmediatamente se maldijo a sí mismo por su boca frívola. Yo también puedo, pero los estoy ignorando por un momento. Solo necesito saber si así es como lo recuerdo. Hacía 15 años que no lo besaban así y era exactamente como lo recordaba. Debería estar atónito de que esto estuviera sucediendo de esta manera. Que había conocido a su hijo y se había llevado bien con él de inmediato, que había entrado en la casa de los Oliveira como un extraño y lo habían besado en menos de 5 minutos. Pero no le sorprendió en absoluto. Porque enamorarse de Kat siempre había sido muy fácil para él. En total, octubre había sido un mes realmente inconveniente para que Richard escribiera esa carta. Harry se había puesto en contacto con el niño, descubrió que era brillante, divertido y responsable, e inmediatamente había hecho arreglos para que Sirius y Richard se conocieran. Pero entre octubre y Navidad, Sirius se tomó un total de 3 semanas de descanso para realizar algunos viajes a San Francisco. Harry y Remus estaban demasiado ocupados en el departamento de educación para cubrir la enseñanza sustitutiva para él, y Neville no había podido despejar su agenda. Justo cuando Sirius había comenzado a pensar que no podría hacer su segundo viaje, Dora se había ofrecido como voluntaria para reemplazarlo, había regresado a los Aurores cuando Winnie tenía 5 años y ya era hora de tomarse un tiempo libre. Tenía los conocimientos necesarios y, después del tiempo que pasó criando a sus hijos de 18 años, un aula llena de adolescentes no le parecía demasiado difícil. Por supuesto, ahora que llegaron las vacaciones de Navidad, Sirius no las aprovechaba para hacer otro viaje. Había regresado de su primer viaje entusiasmado con Richard, pero muy reservado con Catalina, por lo que Harry no había sugerido que él y Hermione fueran a visitarlo. Él había esperado.
Y esperó. Me pregunté qué diablos estaba pasando entre Sirius y Catalina. Y ahora resultó que Catalina y Richard estaban pasando la Navidad aquí en Inglaterra, con ellos. Sirius, dijo Harry suavemente, siéntate. ¿Qué? Estás caminando de un lado a otro. Aún no iremos al aeropuerto hasta dentro de una hora. Siéntate y relájate. Hay una botella de vino abierta, aquí, tomemos una copa. Harry sirvió 2 vasos y se sentó en la silla frente a su padrino, frente al fuego en el estudio. Sirius lo estaba mirando. Harry sintió que su cara se ponía roja, incluso antes de que Sirius le preguntara, pero sabía que no tenía por qué avergonzarse por esta conversación. No con Sirio. ¿Estás bebiendo? Harry hizo rodar el tallo del vaso entre sus dedos. No a menudo. Y no solo. Pero Hermione y yo hemos hablado bastante de ello y voy a ver cómo va esto. Es James, en su mayoría. No quiero que crezca pensando en el alcohol como algo aterrador o inmanejable. Él necesita poder ver a su madre y a mí siendo responsables con la bebida. Eso es lo que pensamos, de todos modos. ¿Qué opinas? Parece la idea correcta, dijo Sirius, reflexionando sobre ello. Luego sonrió y levantó su copa. Por ti entonces, Harry. Tomaron su primer sorbo e inhalaron lentamente para obtener el sabor. Luego Harry volvió a girar su vaso mientras Sirius tomaba otro sorbo del suyo. Sirius levantó la frente. Suena bien en el papel, más difícil en la práctica. Algo así, dijo Harry en voz baja. En verdad, todavía no había sido un problema. Simplemente lo puso nervioso. Ni siquiera sabía por qué, ya que estaba tan seguro de que podía hacer exactamente lo que se proponía hacer. Pero todo esto le hacía recordar a la persona que había sido hace 7 años, y no le gustaba recordarlo. Harry, me has hecho sentir muy orgulloso, dijo Sirius, de forma bastante abrupta. Mírate. Estás aquí, lo lograste. Un adulto, con esposa y un hijo. Un hijo que me recuerda mucho más a tu padre que a ti, debo añadir. Pero tienes una buena vida y para entonces ya estás bien. Lo has hecho bien, muchacho. Harry sonrió sabiendo que parecía doloroso. Gracias. ¿Qué pasa? He estado pensando un poco en todo esto. No lo merezco. No debería haberlo encontrado antes que tú, no con la forma en que actué, Harry. Detener. Ni siquiera voy a discutir contigo, ¿de acuerdo? Si crees o no que lo mereces es algo que depende de ti, en este momento. Sin mencionar lo que creo que merezco. Pero hace mucho tiempo me di cuenta de que la vida no siempre nos da lo que merecemos, y agradezco a todos los que tienen el poder por ello. Te dieron una familia maravillosa y estás trabajando duro para hacer lo correcto por ellos. Hasta es suficiente. Ahora me han dado lo mismo y estoy haciendo todo lo que puedo y espero que sea suficiente. ¿Tiene eso sentido? Harry asintió y tomó un sorbo de su vino. Richard parece un gran chico, Sirius. Espero que te haga sentir mucho más orgulloso que yo. Es un gran niño, dijo Sirius, evitando por completo la modestia de Harry. Se había vuelto bueno en eso. Es terriblemente maduro y estudia demasiado, pero también es muy divertido. Me di cuenta de eso cuando hablé con él. Estoy muy feliz por ti, Sirius. Y estoy emocionada de volver a ver a Catalina. Esto va a ser genial. Sirio parecía preocupado. Ni siquiera tengo una casa para que la visiten, ¿sabes? Prácticamente le di este lugar a la familia de Remus, y hay niños bajo mis pies todo el tiempo, y... Harry suspiró. Ruidosamente. ¿Qué? Normalmente eres mucho más inteligente que esto, Sirius. Vamos. Miguel tiene hijos, no es que no estén acostumbrados. Y no es que no entiendan que trabajas en un internado, ya que Richard asiste a uno. Sé que estás nervioso por causar una buena impresión, pero al menos elige algo realista de qué preocuparte. ¿Cómo qué? Me gusta el hecho de que deberías recoger tu abrigo para que podamos irnos. No queremos llegar tarde al aeropuerto. Harry se sintió enormemente satisfecho por la forma en que Sirius se puso de pie de un salto con un graznido de pánico, exigiendo saber qué hora era. Harry podría considerar completamente normal recibir un abrazo gigantesco de una mujer que inmediatamente comenzó a balbucear sobre lo adulto que era, pero Hermione se sorprendió al recibir un trato similar. Luego fue el turno de Remus y Dora, quienes recibieron besos entusiastas en cada mejilla y exclamaciones de lo agradable que fue finalmente conocerlos. Ted y Winnie se sometieron a ello con buenos deseos, pero James se escondió detrás de su madre. Richard era un poco más reservado y ofrecía apretones de manos por todos lados. Su apretón de manos hacia Harry fue quizás un poco más entusiasta, y los dos decidieron rápidamente que no tenían reparos en llamarse hermano, sin importar los detalles técnicos del linaje.
Es una pena que tu tío no haya podido venir, le dijo Hermione a Richard, cuando Sirius, Catalina y Harry comenzaron a recordar algunos puntos más finos de su historia en Río de Janeiro. Me hubiera encantado conocerlo también. Richard sonrió. Lo sé, eso hubiera sido increíble. Pero es su año para ir a Colorado a pasar la Navidad con la familia de Ellen. Ellen es su esposa. Mis primos son Beatriz y Gabriel. Son muy geniales para los niños. Hermione intentó no reír. 15 años alguna vez le parecieron bastante adultos. Pero tú y Harry deberían ir a visitarlo algún día, sé que le gustaría, añadió Richard. Tal vez vayamos con Sirius la próxima vez que nos visite, respondió Hermione. Richard apartó la mirada y Hermione inmediatamente sospechó. Richard no conocía a nadie cosa sobre guardar un secreto, ¿verdad? Hermione inmediatamente comenzó a preguntarse si Sirius había estado hablando con los Oliveira sobre su mudanza a San Francisco. Hermione no podía imaginar qué haría una vez que llegara allí. Sirius llevó a Catalina y Richard a recorrer la casa, mientras Ted y Winnie preparaban la mesa para el almuerzo que habían estado preparando sus padres. Iba a ser una comida muy ligera, solo algunos embutidos y bocadillos, porque Harry planeaba preparar una cena enorme. Quería sorprender a Catalina con algunas de sus recetas favoritas que recordaba de vivir con ella. Hermione y Harry aprovecharon la oportunidad para acorralar a su propio pequeño muy rebotoso y presentarle algo parecido a limpieza y orden antes de la comida. Harry lo llevó al baño para asegurarse de que realmente se estaba lavando las manos en lugar de simplemente correr el agua, por lo que Hermione estaba parada en el pasillo cuando Sirius trajo a Richard y Catalina abajo. ¿Qué opinas? Sirius preguntó ansiosamente. Es encantador, respondió Catalina. Creo que es genial, pronunció Richard. ¿No crees que es un poco inusual? ¿O abarrotado? ¿O algo? Hermione nunca había visto ni oído a su supuesto suegro sonar tan inseguro sobre nada. Comenzó a preguntarse si las cosas con Catalina no eran tan tensas y difíciles como había estado asumiendo. Es inusual, pero eso no es malo, dijo Catalina con seguridad. Creo que es agradable que tengas tanta familia contigo. Incluso cuando eras más joven, siempre hablabas de Remus como de un hermano, y es maravilloso que hayas podido mantenerte cerca. Pero si de lo que estamos hablando, habría algunos ajustes, por supuesto. Quizás lo más fácil, sin embargo, sería buscar un hogar cerca de la escuela donde enseñaría. Después de todo, no puedo viajar tan lejos y tan rápido como tú y mi hijo. Para mí es más importante estar cerca del trabajo que para ti. Hermione agarró a su marido y a su hijo y los sacó del pasillo, silenciándolos. Tenía los ojos muy abiertos cuando se dio cuenta de lo que estaba escuchando. Ella le dijo a James que fuera a jugar a la sala de entrenamiento durante unos minutos, porque estaba cubierta de acolchado y le resultaría difícil sufrir daño, y atrajo a Harry al estudio. Harry, creo que han vuelto a estar juntos, susurró. ¿Qué? ¿Quién? Ella puso los ojos en blanco. Sirio y Catalina, ¿quién más? ¿De nuevo juntos, de verdad lo crees? Harry, acabo de oírlos hablar. Sobre cómo podrían necesitar buscar un hogar. Aquí. Para ambos. Harry estaba sonriendo. Lo sabía totalmente. Sirius ha estado enloquecido por su visita desde que decidieron hacerlo. Y él y Richard se llevan tan bien que yo sabía tenía que ser ella lo que lo ponía nervioso. Si es verdad, ¿cómo te sentirías al respecto? Ella le preguntó, ya que era su padrino del que estaban hablando, que tener una nueva familia podría ser más difícil para él de lo que dejaba entrever. Harry todavía estaba sonriendo. Estás bromeando, ¿verdad? Esperaba que esto sucediera tan pronto como recibí esa carta de Richard hace unos meses. Todo este tiempo pensé que perderíamos a Sirius, que él se mudaría allí. Estaba preparado para eso. Pero esto sería mucho mejor, porque de esta manera Catalina y Richard obtienen el apoyo de nuestra gigantesca familia. Supongo que están tratando de mantener esto en silencio, ahora mismo. ¿Debo decir algo sobre lo que escuché? No, respondió Harry. Que piensen que es un secreto. Me divertiré fingiendo que me sorprendo cuando digan algo. Hermione le dirigió una mirada severa. Tienes un hijo al que dar ejemplo. Voy a mostrarle exactamente cómo es un alborotador sarcástico, estuvo de acuerdo Harry. Soy un muy buen ejemplo de eso. Ella lo miró fijamente, pero su método preferido para poner fin a los desacuerdos era besarla. Era difícil discutir con alguien tan talentoso. La sala de entrenamiento había continuado su existencia durante estos 12 años, y de vez en cuando se utilizaba para enseñarle algunas cosas a Teddy o dar lecciones de defensa personal a una de las diversas novias de Simón.
Simón había mantenido suficiente interés como para que él y Harry fueran y encontraran un estudio de artes marciales al que ambos pudieran asistir en Londres, y a veces se reunían en Grimmauld Place con Sirius para que todos pudieran divertirse un poco. Era un lugar útil para que Harry arrastrara a Richard, cuando decidió que necesitaban hablar. Solo ellos dos. Pensé que quizás necesitarías alejarte por un tiempo, dijo Harry con una sonrisa. Sé que la familia puede ser un poco abrumadora. Richard se rió un poco. Hay más de ellos de los que estoy acostumbrado, admitió. Grimmauld Place había conservado su estatus como el verdadero lugar de reunión para todos ellos, pero todos se sentían igual de cómodos con Thistle Ridge, con Potter's y Joe Cottage y la casa aún sin nombre de Simón y Grace. Richard había estado haciendo un circuito por cada casa durante los últimos días, y Harry tenía razón, le vendría bien un respiro. Sirius me dice que Miguel te ha estado entrenando. No sabía si querrías hacer un poco de ejercicio. Richard miró alrededor de la habitación con una sonrisa. Esto es genial. No puedo creer que realmente guardes una habitación aquí solo para esto. Se acercó más a las imágenes. ¿Es ese Remus, ese lobo de ahí? Ah, no, ese es un tipo llamado Manfred. Él era uno de los chicos de la red de hombres lobo que Sirius fundó en Austria. Richard pasó a la siguiente foto y se quedó boquiabierto. Esa es mi mamá. Lo sé, sonrió Harry. Esta era la habitación donde solíamos guardar todos los recuerdos de nuestra antigua vida. Tu mamá fue una gran parte de ello. Supongo que sabes lo joven que era cuando murió mi propia madre. Richard asintió, tratando de no sentirse culpable por saberlo. Catalina es la única madre que he conocido realmente. Nunca quise olvidarla. Richard no sabía qué decir. Pero Harry aún no había terminado. Escucha, Richard. Te traje aquí para poder decir algo, y simplemente. Harry giró la cara y miró el kimono que todavía tenían en una pared. Necesito disculparme contigo. Richard quedó atónito. ¿Qué? ¿Por qué? No sé si ya te has dado cuenta de esto, pero yo soy la razón por la que no tuviste padre cuando eras niño. Sirius dejó atrás a Catalina por mi culpa. Y realmente necesito decirles cuánto lamento haberme interpuesto entre ustedes dos y él. Deberíais haber estado juntos. Lo siento. Richard meneó la cabeza violentamente. Le habían advertido sobre Harry, sobre la forma en que su hermano se encargaba de todo. Incluso si esto fuera técnicamente cierto, eso no significaba que Harry tuviera la idea correcta en absoluto. No, no lo seas. No fue así. Richard, Harry lo interrumpió, volviéndose hacia él con una mirada quebradiza. Lo sé, ¿de acuerdo? Sé lo que es ser el niño de la escuela cuyo padre no se quedó. Mi tía y mi tío me dijeron que mi padre era un derrochador alcohólico, así que sé lo que es ser ese niño. Quizás se vuelve más fácil a medida que envejeces, pero eso es algo que no sabría, porque te quité a tu padre. No, no lo hiciste, dijo Richard con firmeza. Tal vez me dolía cuando era niño. ¿Y qué? Ahora nos hemos encontrado y ya no importa. No fue tu culpa y nadie te culpa por ello. Vine. Nadie piensa que tengas que disculparte. Y menos yo. Estoy feliz de que esté funcionando ahora, y eso es todo lo que me importa. Harry no le creyó, eso era obvio. Pero tal vez eventualmente lo descubriría. Richard le haría entender, porque no le gustaba que Harry se golpeara a sí mismo por esto. Vamos, terminemos con esto de una vez, dijo Richard, desabrochándose la camisa para revelar su camiseta interior y quitándose los zapatos. Sé que me vas a patear el trasero. Harry se deshizo de su melancolía y le sonrió a Richard. Se quitó sus propios zapatos. Probablemente. Debería ser divertido. Lo fue. La Navidad fue una experiencia diferente a todo lo que Richard había conocido antes. En años alternos, o estaban solo él y mamá en casa porque no tenían familia en la ciudad, o iban a pasar el día en casa de Miguel y Ellen. Ahora bien, fue un asunto que duró varios días. Harry, Hermione y James fueron a Thistle Ridge en la víspera de Navidad para ayudar al señor y la señora Ferguson a organizar una fiesta para los adolescentes que vivían en la casa, e invitaron a Richard a acompañarlos. Richard conoció a varios de los estudiantes de Hogwarts, lo cual fue interesante. Sirius les había dado a él y a mamá un recorrido por la escuela, pero Richard estaba ansioso por hacer preguntas a las personas que realmente asistían. Estaban igualmente ansiosos por preguntar sobre la educación mágica estadounidense, y un par de ellos estaban realmente interesados en su clase de literatura y en los cursos avanzados. Fue entonces cuando Hermione recibió lo que Harry llamó una mirada peligrosa en sus ojos, y Harry le recordó que era el encargado del departamento de educación en este momento.
Ella le dijo con una sonrisa que lo que estaba pensando era en una conversación que sería mejor tener con la directora McGonagall. Richard se preguntó qué estaba pensando, pero se perdió entre toda la alegría navideña. Luego llegó el día de Navidad. ¡Wow! Richard y su madre apenas fueron notados mientras se reunían los nuevos miembros de la multitud. Había 6 Lupins, si se incluye a Simone Billings y su nueva novia Grace, los 3 Potter, Sirius y luego Neville y Veronica Longbottom estaban allí, y Draco y Matilde Malfoy, y su hija Solene, de 2 años, también estaban en Inglaterra este año. Pasaban cada 2 navidades en Francia aparentemente solo para poder alejarse de Narcisa Malfoy de vez en cuando. Los niños tendían a hacerle girar la cabeza a Richard. Teddy tenía 10 años y estaba a punto de cumplir 35, por lo que se contentó con sentarse a la mesa y entablar una conversación educada, pero su hermana Winnie, Solene y James, quien, incapaz de descubrir la conexión familiar, había decidido llamarlo tío Richard, hicieron ruido más que suficiente para compensar la madurez antinatural de Teddy. Se sintió increíblemente agradecido cuando los 4 decidieron que habían terminado de comer y salieron corriendo a hacer algo más emocionante. Draco Malfoy fue quien notó que Richard se desplomaba aliviado a su salida, ya que estaba sentado justo enfrente de él. Piénsalo, dijo con un destello de risa, inclinándose sobre lo que quedaba de la salsa, Matilde y yo estamos intentando tener un niño, y Verónica ha admitido en voz alta que está dispuesta a pensar en los niños. ¿Quién sabe qué tienen en mente Simón y Grace? El año que viene podría haber 3 más. Richard se consoló simplemente teniendo una única conversación en la que centrarse. ¿Es realmente crítico decir que los Longbottom no parecen del tipo parental? Él simplemente se rió de eso, era el tipo de risa cordial pero no molesta que había que practicar, y Richard se dio cuenta de ello. Ambos son unos completos blandos debajo del exterior áspero, créeme. No estoy seguro de hacerlo, señor Malfoy, dijo Richard con una sonrisa, ya que justo en ese momento, Verónica estaba contando una historia sobre una tarea difícil que la había llevado a necesitar que le volvieran a crecer todos los huesos del brazo. Su esposa lo escuchó y su pequeña risa tintineante fue tan cultivada como la de él. Oh, Machere, seguramente no vas a dejar que te llame así. No veo por qué no, respondió con ofendida dignidad. Ella le pellizcó ligeramente el dorso de la mano y le sonrió a Richard. Tuve que aprenderlo yo mismo, así que quizás pueda ser yo quien te lo muestre. Las personas que vienen a esta casa son familia. No es necesario decir cosas como Monsieur Lupin o Madame Malfoy cuando estás con la familia. Remus y Dora le habían dicho lo mismo a Richard, pero él se mostró obstinado en demostrar que su madre lo había criado para que fuera educado, por lo que continuó usando la forma adecuada de dirigirse hasta que le dijeron lo contrario. Además, estos 2 lo invitaron, siendo empresarios internacionales y casi ridículamente sofisticados y todo eso. Una cosa fue descubrir que tenías parentesco con gente famosa y otra fue descubrir que eso automáticamente te hacía amigo de millonarios. Está bien, puedes llamarme Draco, gruñó el hombre rubio, pero luego sonrió. Entonces, cuéntame algo sobre ti, Richard. Harry y Hermione me han hablado mal de ti, pero me preguntaba qué podrías decir. Sintiéndose bastante en aprietos, Richard buscó a tientas una respuesta, pero Matilde Malfoy acudió a rescatarlo. Él siempre está haciendo esto, dijo, poniendo los ojos en blanco. Él nunca deja de tener su mentalidad empresarial. Lo que realmente está tratando de decir es que han dicho cosas tan buenas sobre usted que está dispuesto a reclutarlo para Turncoat Enterprises. Los ojos de Richard se abrieron. Oh. Realmente no lo creo. Mi escuela solo hace pociones hasta el 2.º nivel, cualquier cosa más allá es opcional. Realmente no lo he hecho. Estaba pensando en hacer un curso durante mi último año. Draco parecía horrorizado. Harry. Gritó durante las diversas conversaciones que tuvieron lugar durante la cena. Su esposa lo estaba pellizcando de nuevo. ¿Te das cuenta de que tu hermano aquí casi no tiene entrenamiento de pociones? Harry comenzó a usar la misma mirada horrorizada. Supongo que estás pensando lo mismo que yo. Instalación de investigación, a partir de mañana. Draco preguntó con una ceja expresiva y peculiar hacia arriba. Definitivamente. ¿De qué estás hablando? Mamá intervino luciendo divertida. ¿Quieres investigar sobre mi hijo? No, esta es una intervención de emergencia. Tenemos que enseñarle todo lo que podamos antes de que te vayas a casa la semana que viene. Sirius y mamá le dieron a Harry una apariencia muy nivelada, pero Richard estaba sonriendo. Estoy dentro, dijo. ¿Tú eres? Sirius preguntó sorprendido. Sí, dijo con entusiasmo. ¿Estos 2 te enseñaron pociones?
El primer adolescente en elaborar con éxito Wolfsbane y el maestro de pociones de la Orden del Fénix. ¿Qué tan genial es eso? Sirius se rió. Supongo que, de todas formas, tendrás que ponerte al día, reflexionó. Si quieres estar en quinto año con tus compañeros. Richard asintió. ¿Qué quieres decir, Sirius? Hermione preguntó, pero la mirada astuta en su rostro era extraña. Como si ya supiera la respuesta. Sirius y Mama se miraron, lo que hizo que Remus y Dora se miraran, lo que hizo que Simón y Grace se miraran. Hizo que Harry y Hermione sonrieran como locos. Así que ya lo sabían, pensó Richard divertido. Después de todo, ambos eran personas muy observadoras. Draco y Matilde seguían el ejemplo de sus amigos y también empezaban a sonreír. Richard asistirá a Hogwarts el próximo otoño, dijo Sirius. Así que tendrá que trabajar muy duro para estar seguro de que está listo para su año OUR. Probablemente pueda usar cualquier ayuda que Draco y Harry puedan brindarle. Y yo, por supuesto. Pero Catalina, sería muy duro para ti tenerlo tan lejos, dijo Hermione, pero ella seguía sonriendo. Porque ella lo sé, de alguna manera. Oh, ¿no lo dije? Sirius preguntó aireadamente. Ella también se mudará a Inglaterra. Oh. Hermione se ahogó. Porque ella y yo nos vamos a casar, sonrió Sirius, levantando la mano de mamá hacia sus labios y presionando un beso allí. Hizo sonrojar a Richard, pero se alegró de verlo. De repente Harry se puso de pie, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? La sonrisa se congeló en los rostros de todos. ¿Lo estás consiguiendo casado? Repitió como si no lo creyera. Lo que sea, gruñó y salió de la habitación. Richard se sintió enfermo. Ligeramente mareado, fijó sus ojos en su plato casi vacío. Después de lo que dijeron en la sala de entrenamiento, pensó. Él pensó que todo estaría bien. Lo siento, le decía Sirius a mamá. No pensé que lo haría. Ve a hablar con él, instó, alejándolo con la mano, y Sirius saltó de la mesa. Fue entonces cuando Hermione soltó la risa. Ella simplemente se estaba muriendo con él, riéndose tan fuerte que tenía lágrimas en los ojos. Todos la miraron fijamente. Te caíste en la trampa, jadeó. Harry reapareció en la puerta, riendo como un maníaco, y se apresuró a rodear con su brazo a su muy pálido padrino. En serio, Sirius, pensé que lo sabías mejor. ¿Sabías más? Repitió débilmente. ¿Recuerdas? ¿La banda de rock en la que iba a estar? ¿Mis cuartetos borrachos? Sabes que no debes creer ni una palabra de lo que digo, estaba jadeando. Hermione los escuchó accidentalmente a ustedes dos hablando de esto hace días, y he estado planeando esto desde entonces. Dios mío, Sirius, tu cara. Te odio mucho, murmuró Sirius y se hundió de nuevo en su asiento. Pensé que estabas enojado o algo así. ¿Estás bromeando? Dijo Harry y se movió para darle un gran abrazo a mamá. Estoy muy feliz por ustedes. Pienso que es genial que vengas aquí. Estoy muy emocionado de poder verlos más. Richard recién ahora estaba empezando a encontrar esto divertido y soltó una risa débil. Me asustaste muchísimo. Él gritó. Solo para eso, tienes que ponerme al día sobre criaturas mágicas y herbología también. Te vas a arrepentir de haberme preguntado, prometió Harry. Soy un esclavista. Richard simplemente cruzó los brazos. Puedo soportar cualquier cosa que me des. Ya veremos sobre eso. Draco. Dijo Harry. Draco asintió. Nos vemos mañana a las 8 en punto. ¿8? Richard jadeó. Estoy en vacaciones. Hermione le dio una suave bofetada al brazo de Harry. Oh, sé amable. 8:30, entonces. Hermione se encogió de hombros y miró a Richard impotente. Buena suerte. Lo vas a necesitar, murmuró Simón, echando un vistazo a Draco. Es imposible. Soy imposible. Draco graznó. ¿Quién fue el que intentó deliberadamente volar mi laboratorio la semana pasada? Te dije que te arrepentirías de haberme contratado, respondió Simón sonriendo. Matilde negó con la cabeza. ¿Estás tan seguro que quieres ser parte de esta familia? Ella le preguntó a Richard en tono seco. Richard sintió que una calidez se extendía a través de él mientras observaba a todas las personas en la mesa burlándose, sonriendo e intercambiando besos con sus cónyuges. Absolutamente. Epílogo tercera parte. Nunca había tenido un año en Hogwarts que comenzara tan bien. Al menos, esa era la opinión de Sirius mientras se encogía de hombros ante su túnica, que usaba exactamente una vez al año porque Minerva le rogaba que estuviera presentable en la fiesta de bienvenida.
Sin embargo, sus jeans y botas de motocicleta habituales, al no estar a la altura de los estándares de vestimenta de su nueva esposa para una maestra profesional, podrían no aparecer este año. Pero él estaba feliz, incluso aunque lo obligaran a ponerse el uniforme. Extremadamente feliz. Era un hombre casado y su hijo ya viajaba en los vagones desde la estación de tren hasta la escuela. Richard podría pensar que su felicidad se vio empañada por el sorting del niño, pero no fue así. Había tratado de disculparse por ello, de todas las cosas estúpidas. Slytherin, anunció el sombrero. Minerva le dio a Sirius una mirada de sorpresa, pero Sirius simplemente se encogió de hombros. Richard se quitó el sombrero y se lo entregó cortésmente a la directora, con los ojos bajos. Lo siento. Quizás podría haber preguntado si podía. Lo harás genial allí, dijo Sirius, poniendo sus manos sobre los hombros de su hijo. Es una tradición familiar negra, ¿sabes? Me alegro de que no seas un rebelde como yo, mi cabello ya se está volviendo gris bastante rápido. ¿Está bien? Richard preguntó humildemente. Por supuesto que lo es. Lo que importa no es tu casa, son tus elecciones. Si puedes estar en Slytherin y también hacer lo correcto, entonces no tienes nada de qué avergonzarte. Richard sonrió y se desplomó en su asiento aliviado. Pensé que podría ser Slytherin, admitió. Me preocupaba que lo hicieras. Eres mi hijo, Richard, y te amo. Estoy orgulloso de ti. Richard sonrió aún más. Gracias, papá. Esa fue la primera vez que llamó así a Sirius. Sirius había logrado no estallar en lágrimas en ese mismo momento, pero más tarde, cuando se lo contó a Catalina, tal vez lloró un poco. Cuando le contó al resto de la familia sobre Richard Sorting, le brindaron mucho más apoyo del que esperaba. Draco, por supuesto, estaba extasiado. Sirius se sorprendió de no haber hecho ya una placa con el nombre de la oficina de Richard en la división estadounidense de Turncoat, solo para tenerlo todo listo para cuando Richard se graduara. Diablos, tal vez lo había hecho. Buenas noches, Minerva, dijo, tomando asiento en la mesa del personal y observando a los estudiantes llegar en masa. Hasta ahora no se había dado cuenta de lo ruidoso e impredecible que era este grupo. Esperaba que Richard no estuviera totalmente abrumado. Tranquilo, Sirius, dijo la directora sonriéndole. Ya hizo esto en su antigua escuela. Bien, dijo Sirius, y bajó con cuidado el tenedor que agarraba con el puño apretado. Gracias. Es un chico muy brillante, Sirius. Se va a portar muy bien, estoy seguro. Yo también, coincidió Sirius. Acababa de empezar a contarle una historia divertida sobre algo que había sucedido durante el verano cuando oyeron el leve eco de un grito en el vestíbulo de entrada. Ambos se pusieron de pie y Prudence Buckle, la actual profesora de estudios muggles, corrió a la habitación con los ojos fijos en Sirius. Saltó hacia ella y la encontró aproximadamente a mitad de camino. Tu hijo simplemente se desplomó, jadeó. Desmayado o algo así. Sirius había corrido tan rápido solo una vez antes en su vida. La noche de la batalla de Hogwarts. Estuvo al lado de su hijo casi antes de que Prudence terminara de hablar, levantando con cuidado la cabeza de Richard sobre su regazo y colocando su mano áspera contra una mejilla de color pálido. Richard, dijo en voz baja. Los ojos de Richard comenzaron a abrirse. ¿Qué pasó? Sirius preguntó, buscando a alguien que pudiera responder. Septimius Laforge, también conocido como Tim, estaba allí mismo y habló. No estoy seguro, señor. Acabábamos de llegar juntos de los vagones y él estaba bien. El señor Filch empezó a gritarnos por rastrear el barro en el interior, y luego Richard simplemente se desmayó. Sirius volvió sus ojos hacia Argus, quien en realidad dio un paso atrás. ¿Le hiciste algo a mi hijo? Preguntó con voz del más cuidadoso control que pudo reunir. No le hizo nada al hijo de nadie, gruñó Argus. Sect intenta limpiar sus huellas fangosas por toda la creación. Papá, murmuró Richard. Ayuda. ¿Qué? ¿Qué es? Sirius preguntó, olvidando todas las demás preocupaciones, sus ojos puestos en Richard. Por favor, haz que pare. ¿Qué quieres decir? Los gritos. Haz que deje de gritar. Sirius miró a su alrededor con el ceño fruncido. ¿Tim? ¿Alguien estaba gritando? No, señor. Bueno, Patty lo hizo cuando se cayó, pero eso es todo. ¿Quién estaba gritando? Sirius le preguntó a Richard. Richard ahora tenía los ojos abiertos y cayeron sobre Argus. Él. Argus parecía tan desconcertado como todos los demás. Bien, dijo Sirius y levantó a Richard en sus brazos. Me voy contigo al ala del hospital para resolver esto. Qué vergüenza, murmuró Richard y trató de alejarse de él. No hay nada que hacer, chico. Quédate ahí hasta que averigüemos qué pasó.
Richard ahora había recuperado completamente la conciencia y se deslizó de los brazos de Sirius tan pronto como doblaron una esquina alejándose de los otros estudiantes. No necesito ir al hospital, argumentó, frunciendo el ceño. Estoy bien. Estás escuchando cosas y desmayándote, no lo llamo bien, dijo Sirius bruscamente. Simplemente no lo hagas, ¿de acuerdo? Sé lo que pasó y no es gran cosa. ¿Lo haces? ¿Y entonces qué? Richard le frunció el ceño, pero Sirius no estaba dispuesto a dejarlo pasar. De ninguna manera. Escuché algunos gritos, me molestaron y me hicieron sentir un poco raro, dijo. Eso es todo. Pero nadie gritaba, dijo Sirius. Lo menos de Argus Filch. Sé que no lo estaba haciendo en voz alta. No importa. Estoy bien, de verdad. Quiero volver al gran salón. Está bien, dijo Sirius con atención. No quiero que tu primera noche se arruine por completo, así que te dejaré entrar y cenar con tus compañeros, pero tenemos que volver a hablar de esto más tarde, ¿de acuerdo? Minerva apareció, doblando la esquina, con su túnica verde extendiéndose detrás de ella. ¿Está todo bien? Ella preguntó. Sirius explicó la situación lo mejor que pudo mientras Richard hacía todo lo posible para desaparecer en la pared. Minerva le miró fijamente. He oído hablar de algo similar de Poppy, reflexionó. Ciertos curanderos, cuando alcanzan cierto nivel, afirman que pueden oír dolor agudo en sus pacientes. Como si oyeran un grito o un llanto. ¿Crees que eso es lo que es? Sirius preguntó, sintiéndose algo aliviado de tener siquiera esa explicación. Richard también parecía interesado ahora. ¿Richard? ¿Ha sucedido esto alguna vez antes? Su rostro se cerró y apartó la mirada. Una vez. Cuéntame sobre eso. No, gracias, señora, dijo tan cortésmente como pudo. ¿Te desmayaste esa vez? Sirio empujó. No, dijo Richard en breve. ¿Puedes disculparnos, Minerva? Sirius preguntó, tratando de no sonar tan exasperado como sentía. Ella accedió amablemente y él se volvió hacia su hijo con una mirada peligrosa. Está bien, Richard. Tú y yo no hemos tenido ningún conflicto importante todavía, pero haré si ese es el camino que quieres seguir. O llamaré a tu madre. Se estremeció ante eso. O podrías decírmelo sin que te obliguen. Richard se encogió de hombros. Cuando ocurrió antes, perdí a un buen amigo mío. ¿Perdido? Sirius preguntó, esperando que no significara lo que normalmente significaba. Éramos amigos de la escuela. Fui a visitarlo durante el verano. Tenía un hermano menor al que me presentó y fue entonces cuando pensé que había oído gritos. Sonaba tan mal, como si alguien estuviera sufriendo un dolor tan terrible. No podía quedarme cerca de su hermano. Y sucede que su hermano es un Skip. Pensaron que tenía prejuicios contra los Squips porque no sabía cómo explicarlo, así que se enojaron mucho conmigo y ya no éramos amigos. Y luego a mucha gente de mi escuela se le ocurrió que yo también era un intolerante, por eso no me entristeció mucho dejar esa escuela para venir a Hogwarts. No tengo ningún problema con Squips. Simplemente no puedo escuchar gritos así. El que escuché esta noche fue aún peor. Era como si alguien estuviera muriendo. Sirius estaba empezando a sentirse muy mal por esto. ¿Alguien te dijo que el señor Filch es un Skip? Preguntó lentamente. Richard Ainsepe. No, jadeó. Pero, ¿qué pasa si eso significa? No odio a los Squips. No odio a nadie. Quiero decir, yo también soy mestizo, así que ¿cómo podría? No se lo digas a nadie, por favor, papá. Sirius reunió a su hijo y le dio un abrazo. Escucha. Te creo. Y vamos a llegar al fondo de esto, ¿de acuerdo? No te preocupes por eso, por ahora. Sigue adelante y únete a la fiesta, y diviértete haciendo nuevos amigos, y no le diré una palabra a nadie, excepto a Minerva. Mañana por la noche, después de que termines las clases, quiero que Poppy te examine. ¿Vine? Esto no es para castigarte ni nada. Esto es solo porque estoy preocupado por ti. Solo quiero asegurarme de que no pase nada malo. Richard gimió. No quiero ser raro. Nadie lo hace, le aseguró Sirius. Pero ya pensé que eras bastante especial. Intenta no preocuparte por eso por ahora, ¿de acuerdo? Nos ocuparemos de ello juntos. Tú, tu mamá y yo estaremos bien. Richard asintió y Sirius le dio una palmadita en la espalda. Corre entonces. Las cosas deberían estar apenas empezando. Richard lo hizo, probablemente ya se le ocurrió algún tipo de excusa de por qué se había desmayado para decírselo a Tim y a los otros chicos con los que estaría sentado. Era bueno recuperándose rápidamente y suavizando las malas situaciones.
Sirius había estado sospechando que se convertiría en Slytherin durante bastante tiempo. Y a él no le molestó, en realidad no. Quizás simplemente se estaba haciendo viejo. Este nuevo susto lo hacía sentir positivamente antiguo. ¿Qué le pasaba a Richard? Sirius estaba en su oficina, asegurándose de que todo estuviera listo para su primera clase y tratando de encontrar una forma lógica de explicarle los acontecimientos de la noche a su esposa. Probablemente se asustaría cuando descubriera que su hijo se había desmayado y nadie la había llamado. Pero Sirius sabía que Ricardo nunca superaría la vergüenza de que lo sacaran del banquete para que su madre pudiera asegurarse de que estaba bien. La opinión preliminar y cautelosa de Poppy fue que se trataba de alguna variación de lo que le habían dicho sobre los curanderos de nivel superior. Que tal vez Richard fue capaz de escuchar cualquier giro genético que permitiera que una persona no mágica naciera de padres mágicos. Aunque era un inconveniente, no parecía un problema grave. Eso era lo que Sirio planeaba asegurarle a Catalina. Tenía un artículo de periódico en su escritorio, uno que le hacía sonreír cada vez que lo veía. No tenía ganas de sonreír esta noche, pero lo hizo de todos modos. Era un título muy sencillo y descriptivo. 10 años después era una serie que Trudy Wesley estaba haciendo para el Profeta Diario, una por semana hasta el aniversario de la batalla de Hogwarts, entrevistas con algunos de los participantes más famosos. Había entrevistado a su propio marido bastante temprano y se suponía que Sirius se sentaría con ella este fin de semana. Sabía que Ron y Parvati aparecerían, al igual que la mayoría de las personas que habían sido prefectos en ese entonces y, por supuesto, toda su familia aparecería en algún momento. Neville y Verónica sería el artículo de mediados de noviembre, y ella planeaba hacer a Harry y Hermione como artículo para la edición de aniversario real. Esta semana fue el turno de Jeremy Ladd, y hubo una foto de ellos con los 5 niños que actualmente viven en Tistler Ridge, todos ellos trabajando duro en el jardín durante el verano. James Potter, un pequeño y descarado duende, también estaba en la foto, a mitad de un árbol, saludando y sacando la lengua. Pensó que Hermione iba a sufrir un ataque cardíaco cuando vio la foto que demostraba que su hijo de 4 años estaba trepando árboles de los que era muy probable que se cayera. Algo se movió hacia la puerta de su oficina y su cabeza se levantó de un salto. Casi esperaba a Richard, a pesar de que su hijo se había ido con Tim y los otros Slytherin luciendo saludables y alegres. Pero era Sybil Trelawney. Extraño. Sybil, ¿qué puedo hacer por ti? Él preguntó. En realidad, nunca había podido agradarle, ya que su profecía era la razón de todo lo que había salido mal en su vida y en la de Harry. No es culpa suya y no es razonable de su parte, pero aún así. Bueno, ella también era una vieja loca. Entró en la habitación con la frente unida y los ojos distantes. Sybil, ¿estás bien? Sus manos se sujetaron a una silla y sus ojos giraron hacia atrás en su cabeza. Cuando hablaba, su voz era profunda, gutural y ronca. Despierta a los durmientes, oh hijo de las estrellas. Porque desciende una larga oscuridad, y debes interponerte en su camino. Ve a las profundidades para conocer sus secretos y allí descubre el poder de un mundo más allá de los mundos. Solo con el poder y con la fuerza de los durmientes la oscuridad será expulsada. Despierta a los durmientes, oh hijo de estrellas. Sybil se sacudió repentinamente y soltó la silla. Sirius, dijo con su sonrisa habitual. He olvidado por completo por qué vine a tu oficina. Qué extraño. Quizás quería preguntarle si su hijo se siente mejor. Sirius estaba al otro lado de la habitación y la miró fijamente en un segundo. Aléjate de mi hijo, susurró, apenas conteniendo su necesidad de convertirla en un charco de sustancia mágica. Nunca hables con él. Sybil huyó de la habitación y Sirius cayó de rodillas. Otra vez no, gimió, cubriéndose la cara con las manos. Por favor, otra vez no.